Saludos a los que están viendo este video. Este video es acerca de solubilización de óxido de sulfuros por vía ácido-base, o lo que se entiende diagramas de solubilidad en función del pH, particularmente para este tipo de compuestos, por cuanto este video va dirigido a cursos más del ámbito químico minero, por así decirlo. Este video parte de la base que ustedes ya dominan dos aspectos fundamentales de la química, que es los equilibrios de solubilidad, como también los equilibrios competitivos, o sea, la matemática de los equilibrios competitivos en términos de los balances de masa y los conceptos matemáticos de alfa. Por lo tanto, si ustedes no dominan esto, no les recomiendo que partan con este video, sino que partan con conocimientos previos a este. Aquí ustedes tienen una lista de constantes de productos de solubilidad de distintas sustancias, dentro de los cuales hay algunos óxidos o hidróxidos y algunos sulfuros. Si ustedes se fijan, los sulfuros son sustancias bastante insolubles. Los sulfuros de la mayoría de los metales de transición tienen kps bastante pequeños. Por ejemplo, el sulfuro de cobre tiene un kps de menos 37, el estaño de menos 26, los de hierro de menos 19. Por lo tanto, si hay un recurso mineral que requiere la solubilización de un sulfuro, este no se va a hacer evidentemente en agua. Si ustedes ponen un sulfuro de cobre en agua, lo que van a obtener son concentraciones en solución que son menores a menos 15, menos 17, muy muy bajo. Por lo tanto, no tiene ningún interés, o sea, no tiene ninguna rentabilidad disolver en agua un sulfuro. Se requieren equilibrios adicionales para disolver un sulfuro, y lo que vamos a ver ahora es el tema ácido-base. La solubilización de sulfuro vía ácido-base tiene una lógica que es bien, digamos, no intuitiva, pero para una persona que sí domina los principios del Le Chatelier, debiese ser más o menos predecible y semi-intuitiva. Si yo tengo un sulfuro metálico, del tipo MS2, ¿no es cierto?, como ver aquí genérico. Nosotros sabemos que la disociación ácido-base de este sería, en este caso, el metal bivalente y el sulfuro. Ahora, bajo el principio de Le Chatelier, yo podría desplazar este equilibrio hacia la derecha si es que disminuyo la concentración del sulfuro libre. Y el sulfuro libre se podría disminuir su concentración siempre y cuando yo lo haga reaccionar con otra especie, por ejemplo, protonándolo. Por lo tanto, los equilibrios ácido-base son bien importantes para desplazar los equilibrios de solubilidad, y ese principio cualitativo lo vamos a llevar a una matemática de diagrama. El sulfuro o el azufre menos 2 tiene dos equilibrios ácido-base, una constante de acidez 2 de menos 7, su disociación del ácido, una constante de ácido-base de menos 13, que es la disociación del anfolito, y por lo tanto, matemáticamente sabemos que la solubilidad de un sulfuro metálico está condicionada por el pH. Por lo tanto, cuando uno quiere hacer cálculos matemáticos termodinámicos, se requiere trabajar con el concepto de constante de producto de solubilidad condicional. Sabemos que la constante del producto de solubilidad condicional es la multiplicación de las concentraciones totales de metal y sulfuro. Pero además sabemos que, como en este ejemplo la estequiometría es 1:1, sabemos que al disociarse un sulfuro metálico, el metal va a ser representativo de la solubilidad, al igual que el sulfuro, porque ambos provienen de la misma sustancia. Por lo tanto, la multiplicación de las concentraciones totales es igual a la solubilidad condicional al cuadrado, en donde la solubilidad condicional es igual al metal total, como también es igual al azufre menos 2 total, porque aquí no hay ion común. Si el metal no forma ninguna otra especie, tenemos que los únicos equilibrios secundarios involucrados son los ácido-base por el lado del azufre menos 2. Por lo tanto, el metal total es igual al metal libre, no tiene equilibrios acoplados, pero el azufre total, el azufre menos 2 total, es igual al azufre libre por su alfa, en donde el alfa estaría la matemática asociada a los equilibrios competitivos ácido-base. Vamos a utilizar esta expresión matemática para trabajarla y construir diagramas de solubilidad. Por ejemplo, sabemos que en un equilibrio competitivo lo importante es establecer los balances de masa de la especie que presenta este equilibrio. En este caso, la especie que presenta este equilibrio es el azufre menos 2. El balance de masa del azufre menos 2 en este sistema sería la suma de las tres especies de ácido-base que forman solución acuosa: sulfuro, anfolito y ácido.
Y matemáticamente, como es el sulfuro el que forma el precipitado metálico, en la expresión alfa tiene que construirse respecto de esta especie. Por lo tanto, la expresión alfa construida respecto del sulfuro me queda como 1, que corresponde al sulfuro libre, protón por caso A1, que corresponde al anfolito, y protón al cuadrado partido por caso A1 caso A2, que corresponde al ácido. Ahora vamos a transformar esta expresión matemática en una relación entre el logaritmo y la solubilidad en función del pH para construir un diagrama de solubilidad. Por ejemplo, ya que sabemos que la solubilidad condicional al cuadrado es igual a la multiplicación de las concentraciones libres, que esta es igual al KPS normal por el alfa del sulfuro, tenemos que la solubilidad condicional al cuadrado, cuando la linealizamos, es decir, cuando sacamos la raíz cuadrada de esta solubilidad condicional al cuadrado, nos queda que es igual a un medio pKps más un medio logaritmo del alfa del azufre menos 2. ¿De dónde sale este un medio? Es que al sacar la raíz cuadrada, me queda la raíz cuadrada del KPS y la raíz cuadrada del alfa. Y sabemos que la raíz cuadrada es un exponente elevado a un medio, por lo tanto, con las propiedades de los logaritmos, al aplicar logaritmo, el exponente pasa multiplicando. Aquí tenemos una expresión general que nos va a permitir establecer un diagrama de solubilidad. Ahora bien, sabemos que la química del azufre menos 2 tiene tres zonas ácido-base. Una zona ácida menor al pKa2, que es 7. Una zona intermedia, que es entre 7 y 13. Y una zona básica, que es mayor a 13. En la zona ácida predomina el ácido sulfídrico. Quiere decir que de los tres términos del alfa predomina el tercero, el protón al cuadrado partido por caso A1 por caso A2, matemáticamente, porque esa es la especie que predomina químicamente. En la zona entre 7 y 13 predomina el anfolito como especie, por lo tanto matemáticamente predomina en el alfa el segundo término, protón partido por caso A1, y a pH mayores a 13, que es bastante básico, predomina el sulfuro libre, por lo tanto predomina del alfa el término 1. Vamos a utilizar estas expresiones matemáticas para linealizar esto. Entonces, en base a lo que dijimos anteriormente, trabajemos la zona 1. La zona 1 nos muestra que la expresión matemática de la solubilidad condicional, que es esta, logarítmicamente el logaritmo de la solubilidad condicional es una constante más un medio logaritmo del alfa. Dado que sabemos que en la zona 1 el alfa es el protón al cuadrado partido por caso A1 caso A2, necesariamente entonces el alfa se reduce. De los tres términos del alfa nos quedamos con el tercero, que es este que estoy mostrando acá, que corresponde a la especie ácida precisamente. Y al linealizar esto, nos queda que el alfa por lo tanto se reduce a protón partido por caso A1 caso A2. Caso A1 por caso A2 es 10 a la menos 20. Recordemos que caso A1 es 10 a la menos 7, caso A2 es 10 a la menos 13. Si transformamos esta expresión como pH, donde el protón al cuadrado pasa multiplicando el 2 adelante, ¿no es cierto? Nos queda que el logaritmo de la solubilidad condicional es un medio pKps, una constante, más 10, constante, menos pH, que esa es la variable. O sea, la solubilidad en esta zona, el logaritmo de la solubilidad, baja con pendiente menos 1, en función del pH. En la zona 2, si razonamos análogamente, partimos de la expresión general, que es el logaritmo de la solubilidad condicional es una constante más un medio logaritmo del alfa, pero sabemos que en el alfa, en esta zona, predomina la segunda especie, el anfolito, y el alfa asociado al anfolito es el segundo término, protón partido por caso A1, y por lo tanto la linealización nos queda así: alfa, protón partido por caso A1 dentro del logaritmo, sacamos la constante y linealizamos, y por lo tanto me queda que el logaritmo de la solubilidad condicional es un medio pKps menos un medio, constante, más un medio logaritmo del caso A1, 10 a la menos 13, sigue siendo todo esto constante los primeros dos términos. El tercer término me queda más un medio logaritmo de protón. Si lo transformamos en pH, recordar que pH es menos logaritmo protón, me queda que el logaritmo de la solubilidad condicional es esta constante que mencionamos anteriormente, menos un medio pH. Es decir, la solubilidad sigue bajando en la zona 2, pero con una pendiente negativa un poco más baja. La anterior era pendiente menos 1, esta es pendiente menos un medio. Finalmente la zona 3, que es la más simple. En la zona 3 predomina el sulfuro libre, por lo tanto el alfa vale 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la solubilidad condicional es constante y matemáticamente igual a menos un medio pKps.
Si mostramos esto gráficamente, un diagrama de solubilidad sería así, más o menos. Tendría tres zonas, ¿no es cierto? La zona ácida con pendiente -1, la zona intermedia entre 7 y 13 con pendiente -1,5 y la zona básica con una solubilidad constante. Casi todos los diagramas de solubilidad de sulfuros metálicos tienen esa forma, ¿no es cierto? Es en zona ácida presenta un valor alto y comienza a caer a medida que bajó el pH hasta que se vuelve constante. Este es el razonamiento abstracto. Ahora veamos un ejemplo. Fíjense en este ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente sistema. Tenemos un sistema que tiene níquel, 10 a la menos 2 molar, manganeso 2, 10 a la menos 2 molar, y un sistema en medio de sulfuro. Entonces, los KPS normales del sulfuro de níquel es 10 a la menos 18,5, del sulfuro de manganeso 10 a la menos 9,6. Supongamos que vamos variando la concentración de sulfuro. Si vamos incrementando la concentración de sulfuro, ¿no es cierto?, hasta un tope de sulfuro 0,1 molar total, del KPS es claro que precipita primero el níquel 2. Si no lo ven, fíjense los valores. El KPS del níquel es menor que el KPS del manganeso, por lo tanto, necesariamente primero precipita el sulfuro de níquel. Si no lo ven, calculemos a qué valor de sulfuro comienza a precipitar el níquel. Bueno, ya que sabemos que el níquel en este sistema es 10 a la menos 2 molar, calculemos la concentración de sulfuro, a la cual comienza a precipitar el níquel. Eso se hace bien simple. Tomamos el KPS normal, que vale 10 a la menos 18,5, y sabemos que, dado que el níquel es 10 a la menos 2 molar, el sulfuro me queda despejado al KPS, 10 a la menos 16,5 molar. A esa concentración de sulfuro comienza a precipitar el níquel, a concentraciones mayores a 10 a la menos 16,5 molar, bastante bajo. Ahora, si a esa concentración de sulfuro libre comienza a precipitar el níquel, y dado que nuestro sistema tiene como concentración total 0,1 molar, vamos a calcular a qué pH se cumple eso. Recuerden que el sistema es que yo tengo sulfuro menos 2 total 0,1 molar, pero yo voy variando la concentración de sulfuro libre. Algunos preguntarán, ¿cómo varío la concentración de sulfuro libre si sé que vale 0,1 molar? Pero sale 0,1 molar, vale, 0,1 molar total. El sulfuro libre que hay va a depender del pH. Yo puedo tener 0,1 molar total de azufre menos 2, pero dependiendo del pH es cuánto sulfuro libre hay. Entonces vamos a calcular a qué valor de pH se formaría esta concentración de sulfuro libre para poder predecir a qué pH precipita el níquel. Para eso hay que recordar que la concentración total de sulfuro es igual a la libre por el alfa. Ya sabemos cómo es el alfa. Y para este sistema el azufre menos 2 total vale 0,1. Por lo tanto, dado que el azufre menos 2 total en este sistema vale 0,1, sabemos que la concentración, por lo tanto, total 0,1 partido por la concentración libre que acabamos de despejar, que es 10 a la menos 16,5, me da el valor del alfa al cual comenzaría a precipitar el níquel. Por un tema matemático, esto va a quedar una ecuación cuadrática. Ustedes pueden, si tienen una calculadora o Excel, ¿no es cierto?, resolver la ecuación cuadrática para despejar a qué valor de protón se me da esta proporción de 0,1 total partido por 10 a la menos 16,5 libre. Aquí, para efectos matemáticos, yo hice una aproximación en donde desprecié los primeros dos términos del alfa, y al despreciar los primeros dos términos del alfa se me reduce matemáticamente la expresión y me da que el pH al cual se cumple eso es a pH mayor a 2,25. Quizá algunos se preguntarán, ¿y por qué diablos desprecié los primeros dos términos del alfa? Es porque, dado que la concentración de sulfuro libre a la cual comienza a precipitar el níquel es bastante baja, si yo tengo 0,1 molar total, la única forma que tenga esta concentración de sulfuro libre es que eso ocurra a pH muy ácidos. O sea, a pH muy ácido, gran parte del sulfuro total va a estar protonado, y por lo tanto me va a caer una concentración de sulfuro libre bastante baja. Y si eso ocurre a un pH ácido, quiere decir que va a ocurrir en una zona en donde de los tres términos del alfa predomina el tercero, que corresponde a la zona donde predomina el ácido sulfídrico. Es una buena aproximación. ¿Cómo sé que la aproximación me dio? Es porque el pH que obtuve dado esa aproximación está dentro de la zona. Esta aproximación es válida a pH menor a 7 y el pH me dio menor a 7, así que estamos bien con esa aproximación. 2,25, ¿verdad? Ahora, ese es el pH al cual comienza a precipitar el níquel. Calculemos ahora un valor
de pH al cual precipita cuantitativamente el níquel. Entendiendo cuantitativo bajo un criterio que en este ejemplo lo vamos a fijar como 0,1%, es decir, que el 99,9% del níquel precipite, eso se entiende por cuantitativo. Hay que fijar un criterio por cuanto el níquel nunca va a precipitar 100%, porque este es un equilibrio, ¿ok? Muy importante aclarar eso. Fijémonos lo siguiente. Tenemos sulfuro de níquel, KPS de la menos 18,5. Si quiero ahora que quede un 0,1% del níquel en solución, quiere decir que del día menos 2 molar inicial, al multiplicarlo por 0,1%, me da día menos 5 molar total en solución. Si yo alcanzo esa concentración en solución de níquel, yo puedo entonces asumir que el níquel precipitó cuantitativamente porque el 99,9% estaría como sólido. ¿A qué concentración de sulfuro ocurre eso? Ciertamente que va a ocurrir una concentración de sulfuro mayor a la concentración de sulfuro a la cual comienza a precipitar el níquel. O sea, ¿a qué concentración de sulfuro comienza a precipitar el níquel? Era a 10 a la menos 16,5. Pero esa comienzan a formarse los primeros cristales de sulfuro. ¿A qué concentración de sulfuro comienza ya a precipitar cuantitativamente? O sea, ya casi no queda níquel en solución. Ahora estamos hablando de 10 a la menos 13,5. Mayor la concentración. ¿A qué pH ocurre eso? Fíjense que uno ya debiera intuir, y si no lo han visto, traten de entender la frase que les voy a plantear. Uno debiera intuir que la única forma de incrementar la concentración de sulfuro libre de 10 a la menos 16 a 10 a la menos 13 es que eso ocurra a pH aún más básico, porque a pH más básico hay menos protones para secuestrar el sulfuro libre y por lo tanto su concentración va a aumentar. Disculpen la palabra secuestrar, que es media policial, digo, pero es una analogía. ¿A qué valor de pH precipita cuantitativamente el níquel? Bueno, hacemos el mismo razonamiento anterior. Tomamos la concentración de sulfuro que nos dio y despejamos en base a la concentración de azufre menos 2 total cuánto valdría el alfa y por lo tanto cuánto valdría el pH. ¿Cuánto valdría el alfa? Es la concentración total, 0,1 molar de azufre menos 2, partido por la libre, 10 a la menos 13,5, eso me da el alfa. Y yo ahora despejo a qué pH ocurre eso. Voy a hacer una aproximación parecida, voy a asumir que los primeros dos términos del alfa no predominan, porque esto va a seguir ocurriendo a pH ácido. Y de hecho, cuando yo desprecio los primeros dos términos, me da pH mayor o igual a 3,75. Si no quieren hacer aproximaciones, despejen la ecuación cuadrática, si es que tienen una calculadora buena o lo pueden hacer en Excel también. Ahora, dado que el níquel precipita pH 3,75, calculemos si es que ha precipitado algo de manganeso en esas condiciones. Pues bien, manganeso, ¿no es cierto?, tiene un KPS de la menos 9,6. Si calculamos a qué concentración de sulfuro comienza a precipitar el manganeso, tomamos su KPS y lo dividimos por el manganeso total, que era 10 a la menos 2. Nos da que la concentración de sulfuro a la cual comienza a precipitar el manganeso es 10 a la menos 7,6 molar. Ustedes ya se darán cuenta que la respuesta a la pregunta es que cuando termina de precipitar el níquel, aún no ha precipitado nada de manganeso. ¿Por qué? Porque el níquel termina de precipitar a sulfuro 10 a la menos 13,5 molar y el manganeso recién comienza a precipitar a 10 a la menos 7,6 molar, o sea, mucho más concentrado. Ahora, dado que el manganeso comienza a precipitar recién a concentraciones de sulfuro 10 a la menos 7,6 molar, calculemos entonces a qué pH ocurre eso, ¿no es cierto? Si no entienden lo que acabo de decir, repasen el video. O sea, se van a dar cuenta que la concentración de sulfuro para precipitar el manganeso es mucho más alta, 10 a la menos 7,6, que la concentración de sulfuro a la cual terminó de precipitar el níquel, la cual nos dio 10 a la menos 13,5. ¿A qué pH se consigue una concentración de sulfuro libre, 10 a la menos 7,6, dado que el sistema tiene un azufre de menos 2 total 0,1? Seguimos el mismo razonamiento. Concentración total 0,1 partido por la libre, 10 a la menos 7,6, nos da el alfa. Despejamos a qué valor de pH nos da esto, mejor el entendido que entendemos que la expresión del alfa es esta que está acá, 1 más protón partido por caso A1, que aquí lo pasamos al numerador, por eso queda 10 a la 13 y no 10 a la menos 13, más protón al cuadrado partido por caso A1, caso A2, pasado al numerador, que queda 10 elevado a 20. Despreciamos y nos da que el pH es mayor o igual a 6,4. Ahí comienza recién a precipitar el manganeso.
¿A qué pH termina de precipitar el manganeso? Bueno, el manganeso va a terminar de precipitar, entendiendo terminar de precipitar con un criterio cuantitativo del 0,1%, terminaría de precipitar cuando queda un 0,1% del inicial, de la concentración inicial en solución. La inicial era 10 a la menos 2 molar, 0,1% de eso es 10 a la menos 5 molar, y por lo tanto, utilizando el KPS, despejamos que la concentración de sulfuro a la cual terminaría de precipitar el manganeso es 10 a la menos 4,6 molar. ¿A qué pH ocurre eso? Concentración mucho más alta que las anteriores. Debe ocurrir un pH aún más básico, o sea, mayor a 6, como nos dieron en el cálculo anterior. Por lo tanto, repetimos el cálculo. La concentración total de azufre menos 2, 0,1, dividido por la libre, 10 menos 4,6, nos va a dar el valor del alfa necesario y por lo tanto el pH. Si despejamos el pH de esta expresión, ¿no es cierto? Aquí no pude aproximar, tuve que hacer la cuadrática, da mayor o igual a 9,4. O sea, en base a estos cálculos podemos deducir que en este sistema, variando el pH, yo podría lograr una precipitación selectiva. Es decir, voy aumentando el pH, comienza a precipitar el níquel. Se me voy a devolver, disculpen, para que estemos hablando todo el mismo idioma. Aquí. El níquel comienza a precipitar a pH 2,25. Comienza a precipitar. Su precipitación es cuantitativa a pH 3,75. O sea, ahí precipité todo el níquel sin precipitar nada de manganeso. El manganeso recién comienza a precipitar a pH 6,4 y termina de precipitar a pH 9,4. O sea, yo podría separar por pH ambos metales en un sistema. Vamos a hacer los cálculos de solubilidad de este mismo sistema, porque recuerden que la idea de todos estos cálculos es que los conecten con los diagramas de solubilidad para que entendamos lo que es un diagrama de solubilidad. Estos cálculos que vamos a hacer a continuación nos van a dar los mismos resultados, es simplemente para que conecten lo que es precipitación con solubilidad. Recuerden que el sistema era níquel y manganeso, 10 a la menos 2 molar cada uno de ellos. Vamos a calcular la solubilidad condicional del níquel al cual comienza a precipitar este. Fíjense, sabemos que níquel 2 y azufre menos 2, sus concentraciones totales son 10 a la menos 2 molar para níquel y 10 a la menos 1 molar para azufre menos 2. El KPS condicional que se tendría que cumplir para que este sistema comience a generar un precipitado es 10 a la menos 3. Recuerden que el KPS condicional es la multiplicación de las concentraciones totales. Y dado que el KPS condicional varía, ¿okay? Esto querría decir que cuando el KPS condicional alcanza un valor de 10 a la menos 3, al variar el pH, ahí recién comenzaría la precipitación. Pero sabemos que en este sistema que la solubilidad condicional iónica al cuadrado es igual al KPS condicional. Por lo tanto, podemos calcular que cuando la solubilidad condicional, su logaritmo es menos 1,5, ahí recién comienza a precipitar el níquel. ¿Okay? Repito, esto no es el valor del KPS condicional, este es el valor que debiera tener el KPS condicional al cambiar las condiciones para que comience la precipitación. Si el logaritmo de la solubilidad es menor a 1,5, a menos 1,5, perdón, quiere decir que comienza a precipitar el níquel. ¿A qué valor de pH se alcanza esa solubilidad? Porque esa es la solubilidad que yo requeriría para comenzar a precipitar el níquel y ahora vamos a calcular a qué pH se logra. Pues bien, ¿cómo se hace esto? En base a los mismos cálculos anteriores. Sabemos que el logaritmo de la solubilidad, como lo vimos en la primera parte genérica de este video, es menos un medio del pKps más 10 menos pH. Por lo tanto, si aplicamos esta expresión genérica que vimos al inicio de este video a este ejemplo del níquel, vamos a calcular a qué valor de pH se cumple una solubilidad condicional iónica de menos 1,5. Se reemplaza el logaritmo de la solubilidad condicional menos 1,5 en esta expresión y simplemente se despeja pH. Y el pH al cual me da esto es 2,25, que es el mismo pH que nos dio cuando calculamos todo esto en base a los alfa del azufre. ¿Ya? ¿Por qué nos da lo mismo? Porque la solubilidad iónica es igual al níquel. Por lo tanto, son matemáticamente equivalentes.
Les dejo el desafío de cómo saber que esta expresión está bien aproximada. Calculemos a qué valor de solubilidad condicional precipita cuantitativamente el níquel. El cálculo es el mismo. Tenemos un sistema de azufre total 10 a la menos 1 molar. Sabemos que el níquel total que debiera haber en solución para considerarlo como precipitado cuantitativamente es 10 a la menos 5 molar total, no más que eso. Por lo tanto, el valor de KPS condicional que se debiera cumplir para asegurar que el níquel está precipitado cuantitativamente es 10 a la menos 6 como KPS condicional. ¿A qué valor de solubilidad el KPS condicional es 10 a la menos 6? Bueno, sacamos la raíz cuadrada de eso, porque para este ejemplo, con una estequiometría 1 a 1, la solubilidad iónica total condicional al cuadrado es igual al KPS condicional. Por lo tanto, el logaritmo de la solubilidad condicional que se debiera cumplir para precipitar el níquel, un 99,9%, es menos 3, logarítmicamente. Despejamos, en base a la expresión que veníamos explicando al inicio de este video, a qué pH se cumple eso. Y este pH se cumpliría, ¿no es cierto?, al reemplazar acá menos 3 en el logaritmo de la solubilidad, dado que sabemos cuánto vale el pKps, ¿no es cierto? Despejamos que nos da 3,75. Recuerden que 18,5 viene del KPS normal del sulfuro de níquel, no es igual que el sulfuro de manganeso. Nos da mayor o igual a 3,75, el mismo valor que nos dio anteriormente. Continuando con el razonamiento, calculemos si ha precipitado algo de manganeso en esas condiciones. A pH 3,75, fíjense, nos vamos a volver al revés. La solubilidad del manganeso lo vamos a calcular. ¿Cuánto sería la solubilidad del manganeso? La solubilidad condicional a pH 3,75, que es el pH donde termino de precipitar el níquel. Al reemplazarlo, ahora reemplazamos pH, ¿no es cierto? El pKps del manganeso es diferente, ¿no es ciertamente? ¿No es cierto? Valería la menos 9,6. Nos da que el logaritmo de la solubilidad condicional a pH 3,75 es 1,45. Si esa es la solubilidad a pH 3,75 de un sulfuro de manganeso, la pregunta es, bueno, ¿precipita algo? Es decir, si esa es la solubilidad que yo tengo en ese sistema, ese pH, ¿precipita algo de manganeso? ¿Cómo yo respondo a esa pregunta? La respondo que no, porque si sabemos que la solubilidad condicional es igual a la concentración total de manganeso, al transformar la concentración, la solubilidad condicional me dice que es igual a 10 a la menos 10 elevado a 1,45 molar positivo, o sea, 10 más de 10 molar. Quiere decir que en ese sistema se aguantaría una concentración de manganeso a ese pH mucho más alta que 10 a la menos 2. O sea, si la solubilidad condicional a ese pH nos hubiese dado menor a menos 2, ahí uno podría decir, mira, manganeso precipitaría. No es el caso. ¿A qué valor de pH comienza a precipitar el manganeso? Vamos a corroborar los cálculos anteriores, pero en base a la lógica de solubilidad. Bueno, sabemos que el manganeso total es 10 a la menos 2 molar, cuando recién, justo antes que empiece a precipitar. Azufre menos 2 total, 10 a la menos 1 molar. KPS condicional que se debiera cumplir, por lo tanto, cuando comienza a precipitar el manganeso, 10 a la menos 3. ¿Y a qué valor de solubilidad se cumple eso? Sacamos la raíz cuadrada, se cumple un valor de solubilidad, logarítmicamente hablando, de menos 1,5. Y si lo reemplazamos en la expresión general del logaritmo de solubilidad en función del pH, con su respectivo KPS, que vale, el pKps vale 9,6, nos da que el pH al cual comienza a precipitar el manganeso es 6,7. Nos da un poquito diferente que en el caso anterior, que nos dio 6,4, por cuanto en el caso anterior hicimos aproximaciones y aquí no. ¿Okay? O sea, aquí hay un problema con las zonas de donde comienza a perder validez las aproximaciones. Ya, pero son bien parecidos los cálculos. ¿Cuál es la solubilidad condicional a la cual precipita cuantitativamente el manganeso? Bueno, para que precipite cuantitativamente el manganeso 2 debe bajar de 10 a la menos 2 molar inicial a 10 a la menos 5 molar. Eso quiere decir que precipitó el 99,9, quedó un 0,1% en solución. El azufre menos 2 total sigue siendo 10 a la menos 1 molar. Por lo tanto, el KPS condicional que se debiera cumplir para que se precipite todo el manganeso es 10 a la menos 6 molar. Es decir, cuando la solubilidad es la raíz cuadrada de este KPS, es decir, cuando el logaritmo de la solubilidad condicional del manganeso es menor a menos 3, menor o igual a menos 3, uno dice, bueno, el manganeso ha precipitado. ¿Okay? Ahora, si despejamos el pH,
con las expresiones de solubilidad, ¿no es cierto?, en función del pH. Vamos a utilizar la zona intermedia, ¿no es cierto?, donde ya, fíjense que aquí tenemos pendiente menos 1/2. Si ustedes se devuelven al video, se van a dar cuenta que esta zona logarítmica es la zona 2. ¿Por qué fijamos la zona 2? Porque ya para precipitar el manganeso tenemos que estar trabajando en una zona no tan ácida, sino que en una zona un poquito más básica para que exista mayor cantidad de azufre. Por eso utilicé la expresión lineal de solubilidad válida en la zona 2, o sea, entre pH 7 y 13. Si es que lo utilicé bien, quiere decir que el pH nos debiera dar precisamente un pH válido en esa zona. Y de hecho nos dio, perdón, aquí cometí un error, nos dio pH 9,4. Aquí está como medio enredada la ecuación, pero nos dio pH 9,4, lo cual está bien. Dio entre 7 y 13, la aproximación es válida. Si unimos los cálculos anteriores, estos serían los diagramas de solubilidad de ambas especies. En azul sería el diagrama de solubilidad, el logaritmo de solubilidad en función del pH del sulfuro de níquel. ¿Okay? Con pendiente menos 1 hasta pH 7, con pendiente menos 1/2 entre 7 y 13, y luego la solubilidad es constante a pH mayores a 13. En rojo estaría el diagrama de solubilidad del sulfuro de manganeso en función del pH. La misma pendiente menos 1 hasta pH 7, la misma pendiente menos 0,5 entre 7 y 13, y la misma pendiente 0, o constante el valor de solubilidad condicional, a pH mayores a 13. Sin embargo, ¿por qué la curva del sulfuro de manganeso está sobre la curva del sulfuro de níquel? Simplemente porque el sulfuro de manganeso siempre es más soluble que el sulfuro de níquel. Donde es más fácil verlo es en la zona 3, esta zona constante. Fíjense, ¿cuánto vale la solubilidad del sulfuro de níquel a pH mayores a 13? Logarítmicamente vale 9,3. ¿Okay? ¿De dónde sale esa solubilidad? Bueno, hay que recordar que a pHs mayores a 9,3 tenemos que el azufre menos 2 total es 0 molar, ¿no es cierto? Pero en esa zona también podemos decir que el alfa vale 1. El alfa vale 1 del azufre menos 2. Por lo tanto, si el alfa del azufre menos 2 vale 1, quiere decir que el KPS condicional es exactamente igual al KPS normal. ¿Y cuál es la relación entre solubilidad y KPS? Muy simple, la solubilidad condicional es la raíz del KPS para este ejemplo. Por lo tanto, este menos 9,3 es simplemente la raíz del KPS de níquel, de sulfuro de níquel. Esa es la solubilidad condicional a pH mayores a 13. En el caso del sulfuro de manganeso, la raíz del KPS es 4,8, por lo tanto la solubilidad que se alcanza es menos 4,8. La solubilidad de ambos va subiendo a pHs más ácidos, pero suben con la misma pendiente. ¿Okay? Por lo tanto, nunca se interceptan porque tienen la misma estequiometría. Cada uno de estos puntos que están acá corresponden a los pHs donde comienzan a ocurrir y terminan de ocurrir las precipitaciones. Por ejemplo, fíjense acá y sígueme por favor la flecha. A pH 2,25 es donde comienza a precipitar el sulfuro de níquel, y eso es cuando la solubilidad condicional es menos 1,5. A pH 3,75 es donde termina de precipitar el sulfuro de níquel. 6,7 corresponde al pH donde comienza a precipitar el sulfuro manganeso, por eso está en línea punteada roja, y 9,4 es la zona de pH donde termina de precipitar el sulfuro manganeso. ¿Okay? O sea, el sulfuro de níquel precipita en zona ácida y el sulfuro de manganeso precipita en zona básica. ¿Por qué? Porque se requiere un pH mucho mayor para precipitar el sulfuro manganeso que el sulfuro de níquel, por cuanto se requiere mayor concentración de sulfuro libre para precipitar manganeso que para precipitar níquel, y eso se consigue a pH más básicos. ¿Okay? Si seguimos aumentando el pH, quiere decir que la solubilidad de ambos cae, ¿no es cierto? Y si cae, bueno, llega un punto donde ambos están precipitados completamente. Aquí tienen ustedes un diagrama de solubilidad en función del pH. Estas curvas no se parecen mucho a las que vimos nosotros porque la persona que hizo este diagrama puso en el eje X, ¿no es cierto?, solubilidad, pero con potencia de 10. O sea, muy parecido a lo que hicimos nosotros, no exactamente igual. Nosotros pusimos logaritmo de solubilidad. Es casi lo mismo.
en casi todos los casos se demuestra lo que hemos estado hablando anteriormente. La solubilidad baja a la medida que aumenta el pH e incluso llega a un punto, por ejemplo aquí en el plomo, donde se vuelve constante. La pendiente baja, luego la pendiente sigue siendo negativa, pero con una pendiente un poco menor, y luego se vuelve constante en el caso del plomo o el cadmio. En las zonas donde no se demuestra zona constante es porque hay metales, por ejemplo el cobre, que a pH muy básico ya comienzan a precipitar como hidróxido, y por lo tanto este diagrama no se puede extrapolar a pH más básicos porque empiezan a jugar otros equilibrios involucrados. ¿Okay? Eso respecto de lo que tiene que ver con diagramas de solubilidad relacionados con sulfuros. Voy a dejar el video hasta aquí porque voy a hacer otro video para hidróxidos.